En la hora tercera, John nos trae gran ánimo al saber que nuestros pecados han sido pagados. Pero también tenemos una nueva naturaleza. Ahora, nos muestra cuán difícil es ser cristiano y cómo hemos abierto la puerta a esto por un evangelio incompleto. Esto y mucho más en la hora tercera, el juicio de los engañados. Oh, amén, ok. ¿Es el gozo del Señor tu fortaleza? Amén. ¿Sabes qué? Es increíble que somos gente con buenas noticias en medio de una sociedad muy oscura. ¿Puede decir amén? Diga amén. Escribiendo este libro me emociono con el cielo. No puedo esperar cuando lleguemos a hablar acerca del cielo. Escribí ese capítulo sobre el cielo y estoy deseoso de que lleguemos ahí para mostrarte lo que es. La realidad de él a través de las escrituras. A veces no puedes articularlo, pero sabes lo que sucede. Amén. Y es por eso que Dios levanta maestros para que nos ayuden a qué. Para que podamos entender y articular lo que ya sucede en nuestro interior. Si quieres saber la verdad, muchas veces cuando nosotros predicamos, cuando digo nosotros, te estoy hablando de los ministerios, estamos hablando de cosas que tú dices, sí, eso es verdad. ¿Te has dado cuenta de eso? No podía decirlo, pero lo sabía. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está en tu interior. Y es por eso que yo amo servir a Dios, porque no hay nada que se te enseñe que tú digas, wow. Y tu cabeza dice, nunca he oído eso. Dentro de ti tú dices, wow. Tienes una explosión interna porque es el Espíritu Santo estando de acuerdo con la verdad. Dígame. Comencemos en Mateo capítulo 7. Déjeme decirle lo siguiente. Jesucristo vino para salvarnos de no pagar el pago eterno del pecado, lo cual fue diseñado para Satanás y sus secuaces. ¿Ok? Su vida entregada por nosotros revela el amor eterno de Dios. ¿Puede decir amén a eso? Y el Señor creó todo en el principio perfecto. Todo lo que Dios hizo era perfecto. Si ves a Génesis 1:31, Dios vio todo lo que hizo y era muy bueno. No solamente bueno, muy bueno. Y luego colocó una creación perfecta en las manos del hombre para que la cuide y la mantenga. Porque sabemos de Salmo 115:16 de una versión en inglés, el cielo le pertenece solo al Señor, pero le dio la tierra al hombre. Así que Dios le alquiló la tierra al hombre y le dijo a Adán, protégela, manténla. Adán tenía que cuidarla, pero ¿cuántos saben que Dios no creó a un robot? Un robot en el jardín del Edén. Dios puso un árbol en el jardín, que era el árbol del bien y el mal, pero eso es solamente uno de muchos que habían. Y había un mandamiento que le fue dado a Adán, y fue aquel. Tú puedes comer libremente de todo árbol en el jardín, excepto de aquel del conocimiento del bien y el mal, porque el día que lo comieres vas a morir. Digan conmigo, morir. Y sabemos que cuando él comió de ese árbol, es decir, cuando Eva lo tentó, él no murió físicamente, ¿verdad? Murió espiritualmente. Muerte física significa tú dejas de existir, pero muerte espiritual es separación de Dios, ¿correcto? ¿Me entiendes? Así que una vez que él peca, mucha gente critica a Eva porque, ¿verdad? Eva le dio el fruto y él lo comió. Pero déjame decirte algo, a ella le engañaron, pero a él no, así que su pecado fue mayor. Él decidió obedecerla a ella antes que obedecer a Dios. Uno mira a Eva, pero Eva no estaba ahí cuando Dios le dio el mandamiento a Adán de que no coma de ese árbol. ¿Lo sabías? Ella fue sacada de Adán después del mandamiento. Así que ella recibió el mandamiento de parte de Adán, pero no lo buscó personalmente de parte de Dios. Porque ella dijo, oh, no podemos tocarlo. O Dios nunca le dijo nada de no tocarlo. Así que fue más un conocimiento comunicado, así que fue engañada. Me doy cuenta que la gente que tiene conocimiento comunicado se engañan fácil, pero aquellos que tienen revelación no pueden ser movidos fácilmente. ¿Estás conmigo? ¿Entiendes lo que digo? Adán tenía revelación y pecó voluntariamente, por lo cual su pecado es mayor. Cuando Adán peca, porque fue puesto sobre toda la creación, ¿qué pasó? Él puso todo el reino animal, toda la creación, todos los peces, todos los árboles, todo a la maldición. Y leemos esto en Romanos capítulo 8, versículo 21. En contra de su voluntad, todo lo que estaba en la tierra fue sometido a la maldición de Dios. Toda creación anticipa el día de unirse a la libertad que ha producido Dios de la muerte que tenemos. Así que la creación no fue maldecida por su decisión. Adán puso no solamente a sí mismo, a su esposa, sino todo lo que venía en el futuro
lo cual fue realmente la maldición original para Lucifer, lo cual es separación de Dios. Ahora, la Biblia dice que Adán tuvo hijo en su propia imagen. Eso significa que los hijos que ellos tuvieron, los hijos de sus hijos, ¿son qué? Nacidos bajo la maldición, separados de Dios. Así que Dios envía a Jesucristo y nos damos cuenta de cuando alguien recibe lo que Jesucristo hizo en el Calvario, cuando se hacen cristianos, no solamente sus pecados son perdonados y evitan el juicio, pero reciben una nueva naturaleza. Diga conmigo naturaleza. Segunda de Corintios 5:17, cuando alguien se hace cristiano, se hace una nueva criatura en su interior. No es el mismo a una vida nueva ha comenzado. Así que, en la versión Reina Valera dice que es una nueva criatura, es decir, un ser completamente nuevo. Ahora está hecho a la imagen de Cristo. Es decir, hay un cambio de naturaleza. Diga conmigo, cambio de naturaleza. Literalmente nacemos de nuevo. No estamos a la imagen de nuestro primer Adán, sino tomamos la imagen de nuestro segundo Adán, el cual es Cristo. Y es porque para mí es ridículo cuando yo escucho a cristianos criticando a no cristianos por su comportamiento. Se disgustan como un pecador se comporta. ¿Puedo decirte algo? El ADN de un pecador es pecar. Así que es cómico cuando yo veo a cristianos disgustados con un pecador por pecar. Esa es su naturaleza. Lo que es aún más ridículo y fuera de lo normal es cuando alguien que ha recibido a Cristo o dice que Él es mi Señor vive en un hábito pecaminoso. Ahora, eso es raro. Porque esa persona tiene el ADN, el código de Cristo, pero está viviendo contrario a su naturaleza. ¿Me sigues? Eso es raro. Vaya conmigo a Mateo capítulo 7, si ya está ahí. Quiero ver el versículo 18. Jesús dice lo siguiente. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos lo conoceréis. Es decir, ¿qué está diciendo Jesucristo aquí? Pongan atención. La naturaleza del árbol se va a mostrar en su fruto. Si quieres saber si un árbol es bueno o malo, ve a ver el tipo de fruto que da. Si encuentras algunas fresas que son venenosas, entonces es un árbol malo. Pero si encuentras buenas fresas, entonces es un buen árbol. Y eso es lo que dice Cristo. Un árbol de veneno no puede darte buen fruto. Así que es ridículo para mí cuando la gente ve al pecador y le dice, ¿por qué no vives una vida divina de Dios? No pueden producir buen fruto. Y la ley espiritual es esta, que una persona que es verdaderamente nacida de Dios no puede producir mal fruto continuamente. Ahora, si entendemos este principio, hubiese un mejor entendimiento de lo que es un verdadero cristiano hoy día en la iglesia. Porque Jesucristo dice una frase aquí en el versículo 20, por sus frutos lo conoceréis. Vea versículo 21. No todo el que me dice, dése cuenta donde dice, me dice, no está hablando de Buda o Mohammed, ¿verdad? No todo el que me dice, Señor, Señor, ¿ves la palabra dos veces? ¿Se recuerdan en la lección número 1 que le expliqué? Cuando la palabra es escrita dos veces es para producir un énfasis. Si nos damos cuenta, la gente de la iglesia hoy día, oh, el Señor me ayudó a ganar este juego de fútbol, el Señor me ayudó a ganar esto y lo otro. ¿Sabe lo que digo, no? No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Qué está diciendo Cristo? No todo el que dice Señor va para el cielo. Esa frase ahí mismo reta lo que nosotros hemos estado predicando en la iglesia por los últimos 20, 25 años. Porque la iglesia hoy día, básicamente, es que queremos que la gente haga una oración mágica. Y lo que hacemos es que durante un culto medio lo convencemos por 40, 45 minutos. ¿Por qué deben hacer esa oración mágica? Y cuando vienen y oran la oración mágica, ahora decimos, bueno, hiciste la oración, confesaste a Jesús como tu Señor y vas de caminito al cielo. No le decimos acerca del arrepentimiento. No le decimos acerca de negarse a sí mismo, de olvidar al mundo, de tomar su cruz y seguir a Cristo. Oras la oración y para el cielo vas. Ahora lo que tenemos es mucha gente, especialmente en los Estados Unidos, que han confesado a Jesucristo como su Señor, pero no hay cambio en su naturaleza, porque están haciendo lo mismo que han hecho antes, pecando. ¿Estás conmigo? Y es por eso que hay tanto pecado en la iglesia hoy día.
Es porque hacemos cualquier cosa con tal de tener gente que se conviertan. Jesucristo le dice a los fariseos, tú buscas por mar y tierra un convertido, pero cuando los conviertes lo haces hijos del infierno tal y como tú lo eres. Así que lo que hacemos es convencer a la gente, ok, entra al club de los nuevos convertidos. Todo lo que tienes que hacer es hacer la oración y ya estás adentro. Y lo que hacemos es que tenemos técnicas medio cómodas para que se le haga fácil a la gente hacer esta oración. Pero lo que esa gente hace es que se quedan con las mismas novias que tenían y tienen sus ídolos, sus lujurias, sus pecados. Pero ahora están en el club de los nacidos de nuevo. La cosa que yo veo es a Cristo diciendo vez tras vez, tras vez, tras vez, es esto. Tienes que negarte a ti mismo, tomar tu cruz y seguir mis pasos. La cruz es muerte a uno mismo. Si tú ves la palabra Señor en el griego, tienes que ver con la palabra kurios. Y la palabra kurios se encuentra en el Nuevo Testamento con el sentido de superioridad o de autoridad superior. Así que cuando una persona dice, te confieso a ti como mi Señor, tenemos que enseñar lo que están diciendo. Cristo, abandono ser dueño de mi vida y te la entrego a ti. Ya no tengo el derecho de decidir lo que yo quiero. Ahora voy a elegir lo que tú quieras. No voy a vivir como el mundo. Eso es lo que el mundo. Me encanta la Biblia, el mensaje en inglés. Primera de Juan 2, 10, 15 al 17, el mensaje. No ames al mundo, no ames los bienes del mundo. Pero cuando escuchamos la palabra mundo hoy día, lo que escuchamos es dos grupos, los nacidos de nuevo y los no nacidos. Eso es lo que pensamos, ¿entiendes? Ahora, el mundo es el sistema del mundo que resultó de la caída de Adán. Y la cultura completa se pervirtió. Es decir, Pedro dice, en el día de Pentecostés se salvo de esta generación pervertida. ¿Por qué era una generación perversa? Es decir, por el ADN que vino a la naturaleza del hombre cuando el hombre pecó. Es lo que estás viendo. Así que no ames al mundo y las cosas del mundo. La Biblia, el mensaje dice, el amor para el mundo saca el amor para el Padre. Prácticamente todo lo que sucede en el mundo, deseando tus propias cosas, deseando todo para ti, deseando ser importante, no tiene nada que ver con el Padre. Te aísla de Él. El mundo y sus deseos, el querer, está de salida, pero aquel que hace la voluntad de Dios está listo para pasar la eternidad. ¿Puede decir amén? Escucha lo que digo. Jesucristo dice, toma tu cruz. ¿Por qué? Porque si no tomas tu cruz, eventualmente vas a llegar a un lugar, si no pasas, si haces la oración de la fórmula, vas a llegar a un punto donde vas a tener que decidir tus amigos, tus deseos, tu carne, y la voluntad de Dios te quiere llevar a otro lugar. Si no has tomado tu cruz, vas a tomar tus deseos de la carne y vas a hacer lo que tú quieras porque Jesucristo todavía no es el dueño de tu vida. Tú eres el que está en control de tu propia vida. Eso es lo que debemos decirle a la gente cuando vienes a servir a Cristo, es entregarlo todo. Yo lo dejo todo con tal de seguirte a ti. Es un intercambio. ¿Me sigues? Es el gran intercambio. Ese es el problema. Hacemos la oración, la gente está emocionada, pero están emocionada como tener un empleo nuevo o tener un club nuevo. ¿Has visto a gente emocionada con algo nuevo? Es algo nuevo. Tienen nuevos convertidos y hacen oración y están todos emocionados. ¡Wow! Bueno, mi esposa literalmente ha estado en hogares de personas donde la mujer y el hombre están viviendo juntos. Y ellos iban a una iglesia todos los domingos. Era una iglesia que enseñaba la Biblia, es decir, un tipo secreto de iglesias, pero bueno. Y la muchacha dice, bueno, no me gusta cuando viaja, la ropa del Señor estaba ahí, su cama por acá. ¿Tú realmente piensas? Es decir, no hay convicción de vivir igual que como vive el mundo. ¿Entiendes lo que digo? No hay un cambio de naturaleza. No hay convicción. Se sientan ahí, están hablando acerca de la iglesia, pero no hay convicción. ¿Por qué no hay convicción? Porque no hay cambio de ADN. Y ahora mismo ni siquiera saben porque están engañados. Ellos piensan que son parte del club, que son parte del reino. Bueno, en realidad debería decir del club de los nacidos de nuevo. ¿Me entienden lo que digo? Si tú quieres saber el verdadero evangelio, pierda tu vida. Tienes que morir. Jesucristo nunca dijo, lo único que tienes que hacer es hacer esta oración y ya estás automáticamente adentro. Le dijo a todo el mundo, toma tu cruz. Tú me quieres seguir, tienes que morir a tus propios deseos, toma tu cruz, muere a tu lujuria y sigue mi voluntad. Tomas mi voluntad, yo te daré el poder para hacerlo. Toma mi naturaleza y me vas a desear. Si tú miras al buen fruto, al árbol de buen fruto, tú le dices, tú tienes que producir frutos. Que sea bueno. Simplemente lo hace porque es su naturaleza. ¿Entiendes? El problema es que tenemos muchos árboles venenosos que han hecho una oración y no han cambiado su naturaleza y producen veneno, fruta venenosa. Quieren.
¿Qué está en el mundo? Querer, querer, querer. ¿Y es el qué? Queriendo lo tuyo, queriendo ser importante. Tenemos a toda esta gente en la iglesia y todavía quieren sus propias cosas, quieren vivir su vida igual. ¿Por qué? Porque no hay un cambio natural en ellos. Es un intercambio, digan, intercambio. Damos nuestra vida completa y en lugar recibimos su vida y su naturaleza. Diga naturaleza. Jesucristo nos comunica esto constantemente en el Evangelio de Marcos, capítulo 8, versículos 34 y 35, dice, aquel que da su vida, si tú vives solamente en la tierra, pero lo da por el Evangelio, lo vas a salvar para la vida eterna y para el reino de Dios. ¿Ves el intercambio? Es un intercambio definitivo. Damos nuestros derechos como dueños de la vida para seguir sus deseos. No hemos enfatizado eso en nuestros días. Predicamos más acerca de las promesas de la resurrección que de la cruz. Debemos predicar las promesas que vienen por la resurrección. Pero si no predicamos la cruz, no vamos a obtener las promesas de la resurrección porque nuestra naturaleza no ha cambiado. No le decimos a las personas que le va a costar su libertad. Diga libertad. ¿Sabías eso? Hemos sido negligentes de decirle a las personas que van a perder su libertad, pero es una libertad falsa en realidad. Me recuerda la película La Matriz. Mi hijo mayor, el cual está aquí sentado por una de esas sillas, teníamos un lugar en nuestro pueblo que se llama Películas Buenas y Limpias y lamentablemente cerró. Pero era un lugar donde tomaban las películas y le quitaban las malas palabras o escenas feas completamente en esas películas. Y creo que era una organización cristiana. Y trae a la casa esta película que se llama La Matriz y me dice, papá, tienes que verla. Y había salido y era bien popular. Y yo tenía 2 años que no la había visto. Y me alegro que mi hijo me enseñó esta película. Lo interesante es una pregunta que te hace la película y es esta. ¿Cómo vas a saber la diferencia entre el mundo real y el mundo de ensueño si no te despiertas de tu sueño? Y vas a recordar esto, que La Matriz era la vida en el siglo XX, o parecía ser, porque era el siglo del sueño. Pero en realidad ellos estaban en el siglo XXI, siglo XXII, porque había una guerra entre las computadoras y los hombres y las computadoras habían ganado. Así que para las computadoras poder existir tenían que sacar la energía de los hombres y comenzaron a hacer estos lugares donde les sacaban la energía a los seres humanos para poder correr o funcionar las máquinas. Y prepararon un sistema de computadora llamado la matriz. Y en la matriz en realidad los seres humanos son esclavos, pero como están conectados a la matriz en el mundo del siglo XX todo parecía normal. Así que aparentaban ser libres. La película comienza con unos individuos que se han salido de la matriz y ahora hay un grupo de individuos que están realmente libres, están en una colonia que se llama Sion y estaban luchando en contra de su libertad. Y lo que dijo el grupo de personas fue, entiendan, nosotros preferimos ser realmente libres y sufrir un poco por ello que tener la ilusión de ser libres cuando en realidad somos esclavos. Y eso es exactamente como son las personas que le sirven al mundo, que no han muerto a sí mismos. ¿Me entiendes? Tú tienes que morir para obtener su vida. Tú tienes que morir para obtener su naturaleza. Pero tú dices, yo soy libre. Y no, es una libertad falsa, así como en la película La Matriz. Eres un esclavo al pecado. Tú has nacido en él. Y no puedes salirte de ella, al menos que te rebelen contra de ella, como hicieron en la película, y tú lo haces diciendo, te recibo como Señor. No es una confesión, un reconocimiento mental de decir, te recibo a Cristo, sino una entrega diciendo, soy tuyo. Soy tuyo, tu soldado, y te voy a servir desde hoy y para siempre. Tú puedes ser como esa gente de la película Matriz luchando contra los robots y diferentes áreas, pero ¿sabes qué? Tú quieres la libertad verdadera. ¿Y sabes lo que me sorprende? En esa película hubo un hombre que se había salido, pero quiso volver a las computadoras. Y él dijo, no me importa, yo quiero volver a probarla conmigo. Yo dije, wow, ¿qué cuadro es ese? ¿Qué imagen de alguien que se aleja de Jesucristo? Alguien que prueba la libertad y dice, no la quiero, es muy difícil. Jesucristo dijo, tú vas a tener luchas en el mundo, tú vas a tener peleas que hacer en este mundo. ¿Y sabe lo que me recuerda? Eso es lo que tenemos hoy dentro de la iglesia. Es como el hombre a veces que sale en el comercial de la Marina de Guerra. Únete a la Marina, ¿verdad? Y ves a un hombre, al bote parqueado en el puerto y todos están sonriendo, vestidos en sus uniformes. Y el hombre dice, wow, yo quiero hacer eso, yo quiero unirme a la Marina y viajar por el mundo. Así que corre y se inscribe para ser soldado en la Marina, pero no lee que dice que tal vez pierdas tu vida.
Y dice, oh, ahora me voy a subir un barco, ver el mundo, va a ser tremendo. ¿Y sabe qué pasa? Lo mandan a la disciplina básica. Ahora no puede dormir hasta las 10 de la mañana. Y tiene que despertarse ahora a las 5 de la mañana. Ya no puede tener su pelo largo, tiene que estar su pelo recortado todo el tiempo. Y tiene que limpiar los baños y los sanitarios. Y eso pasa por 6 semanas y luego dice, bueno, pero algún día me voy a subir al barco y viajar por todo el mundo. Y pasa el entrenamiento básico, ahora lo asignan a un barco, pero en el barco está haciendo la misma cosa, limpiando sanitarios y baños. Y ya no le dan tiempo libre, por lo menos en el entrenamiento básico le daban un mes libre, pero cuando esté en el barco solamente le dan un día, tal vez 2 días, y se la pasa trabajando. Ahora, ¿qué sucede? Dice, wow, me mintieron, me mintieron. Y de repente lo mandan a la guerra, ahora le están disparando. Y dice, bueno, nadie me mostró esto, pero nunca él le hizo la pregunta a alguien. ¿Qué me va a costar seguir a Cristo? Y Jesucristo dijo que te va a costar algo. Así que tenemos a mucha gente en la iglesia que han hecho la oración y están en el club. Y lo que tenemos es decepción máxima. Mucha gente que piensa que son cristianas, pero no lo son. Porque creen que son cristianos, pero aman sus propias vidas y aman el pecado en el mundo. Los verdaderos esclavos son aquellos que están atados al pecado. Jesucristo dijo, te digo que todo aquel que practica el pecado es esclavo del pecado. Dese cuenta que él diga aquel que practique el pecado, no alguien que cae en pecado, sino alguien que de hábito practique el pecado. Es un esclavo. Y él dice lo siguiente, un esclavo no se queda en la casa permanentemente. Así que sus palabras aquí nos recuerdan la historia del árbol de fruta que él nos está diciendo. Vaya conmigo a 2 de Timoteo, capítulo 3. 2 de Timoteo, capítulo 3. 2 de Timoteo. Yo encuentro que esa escritura es algo impresionante. 2 de Timoteo, capítulo 3. Versículo 1, Pablo dice, también debes saber esto. Diga saber esto. Que en los postreros días, es decir, en los días que estamos viviendo, ¿verdad? Vendrán tiempos peligrosos. La palabra peligroso aquí literalmente significa difícil. En otra traducción lo dice de la siguiente manera, será muy difícil en los últimos días permanecer siendo cristiano. Póngame atención, póngame atención. Yo estoy mirando a Pablo y estoy mirando nuestros días. Y estoy pensando, Pablo habla acerca de mis días. Va a ser difícil para ser cristiano. Yo pienso, un momento. ¿Tú sabes lo que vivió ese hombre? 3 veces le dieron látigos. ¿Tú sabes por qué te dan con latigazos? Porque te maltratan los huesos y eso te da dolor por semanas, semanas y semanas. En 5 ocasiones le dieron, escuche bien, 39 latigazos, es decir, 40 menos 1. Y cuando le daban esos latigazos, extendían las manos y los pies y venían las espaldas y le golpeaban y le quitaban toda la piel de la espalda. En 5 ocasiones. Le apedrearon y lo dejaron por muerto. Fue perseguido en toda ciudad que él vivió. Ese hombre mira mis días y dice que va a ser difícil para mí ser cristiano. Yo pienso, oh, es un momento, como que algo nos falta, no estamos entendiendo todo, ¿no? Y nos dice, sepa que en los posteriores días vendrán tiempos peligrosos o difíciles. ¿Por qué? Y da la razón. Habrá hombres amadores de sí mismo, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecidos de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuos, amadores de deleites más que a Dios. ¿Estás viendo la lista? Déjame decirte lo siguiente. La sociedad de Pablo ya tenía ese tipo de personas. En su sociedad amaban los placeres también. Habían odiosos, personas que odiaban a sus padres. Entonces, ¿por qué él identifica a nuestra sociedad diciendo que va a ser difícil para nosotros? Y nos explica en el versículo 5, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán su eficacia o su poder. Déjame leer sobre una versión distinta de la Biblia. Porque aunque tienen una idea de religión o piedad, ellos niegan o rechazan o son extraños al poder de ella. Su conducta niega la genuinidad de su profesión. En otras palabras, la gente dice que son cristianos, pero
se parecen igualito a los del mundo. Es decir, aman al mundo, se aman a sí mismos, aman el dinero, desobedecen a Dios, les gustan los placeres, son desagradecidos y van a negar el poder. ¿De qué poder está hablando? El poder de la gracia de Dios para cambiar nuestra naturaleza. La verdadera gracia de Dios, el poder de Dios cambia nuestra naturaleza y nos cambia de ser una persona ingrata a una persona agradecida, de ser una persona no santa a santa, de una persona desobediente a una persona obediente. ¿Entiendes? Cuando alguien realmente conoce a Cristo, su naturaleza cambia. Yo he estado en prisiones de máxima seguridad. He visto un comportamiento más cristiano de esos hombres presos que por muchas personas que yo he conocido dentro de la iglesia. ¿Por qué es eso? Porque ese prisionero tuvo una conversión genuina. Pero porque esa otra persona hizo su oración de club en la iglesia. Lo que Pablo dice que en los últimos días es que va a haber una decepción, un engaño terrible. Y el engaño es este: yo hice la oración, yo estoy bien, estoy con Cristo, soy cristiano. Pero sin embargo, no han orado con su corazón, no han dado su corazón, no han contado el precio. Esa es la decepción. Me tomó mucho tiempo enseñarle esto a mis hijos. Mis hijos iban a escuelas cristianas. Había muchachos usando drogas, teniendo sexo oral, haciendo muchísimas cosas terribles. Pero su papá es un anciano en la iglesia. Su papá es el pastor de la iglesia. No me importa qué son sus padres, no me importa si saben las escrituras o te saben decir versículos porque han estado siempre en la iglesia. ¿Cuál es el fruto? Yo tenía que seguir diciéndole: mira el fruto, mira el fruto, mira el fruto. Lo que Pablo nos está diciendo es que en los últimos días hay personas que van a decir: yo soy creyente, pero van a tener el fruto de un no creyente porque no hay un cambio de su naturaleza. Estas son gentes engañadas. ¿Por qué? Mira el versículo 10. Mira esto, versículo 10, porque tú, Timoteo, has seguido mi doctrina, es decir, mi enseñanza. Todos digan enseñanza. Conducta de vida. Mire que dice conducta y no dice mi unción. No ha seguido mi unción. No dice ha seguido los milagros que yo hice. La cosa número uno que nos califica es el carácter de Cristo. Y es por eso que Juan el apóstol dice en 1 Juan capítulo 2 que aquel que dice que está en Cristo debe vivir o andar como Cristo. ¿Puedes ver el carácter de Cristo? Yo tengo personas que discuten conmigo y dicen: bueno, nacieron de nuevo, dale una oportunidad, John. Pero yo veo algunas de esas prisiones y veo a esta gente que se acaban de convertir y yo veo una humildad tremenda y un deseo de ser como Dios. Yo veo a personas que se convierten a Cristo. Por ejemplo, mira a mi esposa, yo la llevé a ella a los pies de Cristo. Yo te puedo mostrar una foto de ella una semana antes de ser cristiana y te muestro una foto un mes después que ella se convirtió y no la vas a reconocer. Hay un cambio total en la vida de esa mujer. No le dije que tenía que dejar de beber, sin embargo, ella dejó de beber porque su papá era un alcohólico. Ella iba para una vida de alcoholismo. No le tuve que decir que lo dejara, simplemente se fue. ¿Sabes por qué se fue? Porque hubo un cambio de ADN, de identidad. Yo tengo muchos amigos que me digan: ¿sabes qué, John? Wow, antes de ser cristiano yo decía muchísimas malas palabras y en una boca sucia me convertí y cambié inmediatamente. Ya no lo practicaba habitualmente. ¿Por qué? Porque hubo un cambio de ADN espiritual. Pablo dice a Timoteo: tú has seguido mi doctrina y mi conducta, en el versículo 10. Propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones. ¿Ves lo que él utiliza para calificarse como apóstol? No es milagros o ministerio, ¿verdad? ¿Qué es? Es el fruto del Espíritu. Es el carácter de Dios. ¿Lo ves? Padecimientos como los que sufrieron en Antioquía, en Iconio, en Listra. Persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Es una promesa. Te estoy diciendo que una de las evidencias que eres un discípulo de Cristo es que te van a perseguir. Si no te están persiguiendo, tienes que hacerte la pregunta. Porque Jesucristo dice: cuando el mundo te aborrezca, no dice si te aborrezca, es cuándo. ¿Sabes que ya me odió a mí? No es que la gente no quiere estar al lado tuyo, sino lo que la persona odia es lo que tú has decidido ser o te has convertido o quién estás admirando en tu vida. Cuando tú vives una vida de mayor estándares y de repente el Dios en tu vida comienza a traer convicción a ellos. Versículo 13, por ejemplo, dice: mas los hombres malos y los engañosos. Es decir, los hombres malos son gente pecadora y punto. Y él dice también engañadores. ¿Alguien sabe lo que es un engañador o impostor? Un impostor es aquel que asume una identidad externa, pero la cual no es su naturaleza interna.
Esas son las gentes más peligrosas. Impostores dicen, uy, yo he cambiado, pero realmente viven para sí mismo. Y eso perfectamente describe al engañado en Afabel. Él estaba activo en la escuela, profesaba ser un seguidor de Jalín, pero no hacía lo que él decía. Él engañó a otros con su mensaje. Tú dices, ¿por su mensaje? Tú dices, pero él no era un maestro en la iglesia. Claro que sí, déjame decirte, el mensaje está en el libro de Judas. Vaya con el libro de Judas. Tenía un mensaje para nosotros, sí. El libro de Judas, vaya ahí. Dígame si lo tiene. Libro de Judas, quiero ver el versículo 3. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribirlo acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Míreme aquí. Judas dice, realmente quise escribirle y deseo escribir acerca de las cosas tremendas que tenemos en la salvación, el cielo, nuestra vida con Dios, la provisión de Dios, la salud, todas las cosas buenas que Cristo nos da en la salvación, pero no pude hacerlo. Tuve que escribir acerca de otra cosa. Había algo más urgente, más importante. ¿Qué era? Lo dice en el versículo 4. Porque algunos hombres han entrado encubridamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos, os digan impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. La palabra libertinaje es la palabra en griego aselgia, es decir, un libertinaje, una libertad sin cadenas, sin restricción. Y niegan a nuestro Dios, el único soberano. Déjeme leerle de otra versión en inglés. Porque algunas personas o impías han entrado sin darse cuenta. Entre nosotros, personas que distorsionan el mensaje de la gracia de Dios para excusar sus caminos inmorales y rechazan a Jesucristo, nuestro Maestro y Señor, y desde hace mucho tiempo las Escrituras han dicho la condenación que van a recibir. Note que dice que ellos niegan. Hay algo aquí que Judas nos está diciendo, es que ellos entran medio escondidos. ¿Tú crees que alguien puede entrar a la iglesia hoy día, o tal vez la iglesia de los tiempos de la Biblia, y negar a Cristo con su boca y todavía pasar desapercibido? No les escuché. No hay forma. No hay forma. En ninguna manera. Así que, ¿cómo lo niegan? Porque son impíos. Entran desapercibidos y cambian la gracia de Dios en un estilo de vida excesivo. ¿Cómo es que niegan a Cristo, pero se mantienen escondidos? La respuesta se encuentra en Tito, capítulo 1. Vaya ahí. Tito, capítulo 1. ¿Cómo esta gente entraron desapercibidos y negaron a Cristo? Tito, capítulo 1, por favor. ¿Están ahí conmigo? Tito, capítulo 1. Mira el versículo 16. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan. ¿Cómo lo niegan? No por lo que dicen, sino cómo viven. Escuchen la versión viva. Hay gente que dicen que conocen a Dios, pero lo niegan en la forma en que viven. ¿Cómo sucede? Ha sido nuestra enseñanza en la gracia de Dios. Porque hemos predicado que la gracia nos cubre en vez de lo que realmente es, que es poder. La gracia de Dios nos ayuda a vivir una vida que le agrada a Dios. La gracia de Dios nos ayuda a mantener el mandamiento de Dios en nuestros corazones. Así que nosotros predicamos la gracia como una cobertura. Es decir, Judas dice que esos hombres entran desapercibidos a la iglesia y dicen una cosa con la boca, pero su vida vive contraria a lo que dice la palabra de Dios. Pero sin embargo, con la boca dicen que le conocen. Así que el mensaje que ellos dicen es mucho mayor. Es decir, como tú vives, dice más que lo que tú hablas con tu boca. Lo voy a decir una vez más. Como tú vives, un mensaje más claro que lo que tú dices con tu boca. Lo más difícil que yo he conocido son los hijos de ministros. Donde el ministro predica una cosa en el púlpito y vive otra cosa en la casa. Algunos de los niños más dolidos y realmente odian el evangelio. Ahora ha visto a Oral Roberts, que es un hombre de Dios, y su hijo Richard se fue de los caminos de Dios, pero ¿sabes qué lo trajo de nuevo? Es porque sus padres vivían lo que predicaban. Ahora tú ves a Richard, está sirviendo a Dios con todo su corazón.
De hecho, uno de los rockeros peores en nuestro día, uno de los rockeros, músicos rockeros que hacen las cosas más perversas, todo sucedió porque su abuelo era un predicador y él encontró a su abuelo haciendo algo que era totalmente en contra de la palabra de Dios y él le dio la espalda a Dios. Y aquí está su hijo, su abuelo era un predicador. ¿Está conmigo? La verdadera gracia de Dios nos da la habilidad de hacer lo que la palabra de Dios nos demanda. Escucha lo que dice el libro de Santiago. Santiago dice, si la fe no tiene obras y acciones que la respalden, por sí sola no tiene poder, es inoperante, es muerta. Pero alguien dice, tú dices que tienes fe y yo tengo buenas obras. Muéstrame tu fe sin obras, si es que puedes hacerlo. Y yo por mis buenas obras con obediencia te voy a mostrar mi fe. Así que una evidencia de que una persona ha nacido de nuevo no es por lo que dice, sino por la forma en que vive. Y eso es exactamente lo que nos enseña el Nuevo Testamento, pero en la iglesia hoy ponemos más énfasis en lo que decimos. Si ponemos la camiseta que tiene un versículo cristiano, si ponemos una calcomanía en el carro, estamos en el club. No importa cómo vivimos, tenemos la oración. Lo que esto ha creado son impostores. Y Pablo dice no solamente que están engañados o están engañando, no solamente que están engañando a sí mismos, sino engañan a otros. Pero hombres malos e impostores van a ser peores y peores, engañando y siendo engañados. En otras palabras, no solamente engañan a los demás, sino que ellos mismos se están engañando. Y te voy a mostrar en las lecciones futuras lo que nos mantiene lejos de esa decepción. Un impostor es engañado porque ha creído en una mentira y vive una mentira. Vaya conmigo a Primera de Juan capítulo 2, ya casi vamos a terminar con las escrituras. Primera de Juan capítulo 2, versículo 3. Y en esto sabemos nosotros que le conocemos. ¿Cómo sabemos que conocemos a Cristo? Fíjate, si mantenemos sus mandamientos. Así es que tú lo sabes, su naturaleza ha cambiado. Míreme. Cuando yo me convertí, que mi amigo en la universidad me llevó al Señor, algo cambió en mi interior. Yo veía todo de forma distinta. Mi deseo interno había cambiado. Y aunque yo estaba luchando el pecado en áreas de mi vida, mi deseo interno había cambiado. Cuando yo hacía esos pecados antes, no me sentía mal. Yo soy un hombre americano, tengo necesidades. ¿Entiendes lo que te estoy diciendo? Nunca había convicción. Hasta que vi en la película La Tierra se abrió, te tragó esa gente y por una semana, ¿verdad? Pero luego cuando Cristo vino a mi vida y lo recibí como mi Señor, de repente mis deseos internos habían cambiado. Estaba atado por la lujuria, pornografía de la cual Dios me liberó en mayo día 6 del 1985. Me convertí en el año 79. Pero estaba luchando y cada vez que caía en ese pecado de la lujuria, sentía una profunda convicción. Una convicción profunda. Hay personas que dicen, yo he nacido de nuevo, ya hice la oración del pecador. Hablando deshonestamente, viviendo con sus novias y no hay convicción. Tomando mucho, casi emborrachándose y no hay convicción en su corazón. ¿Por qué no se sienten mal? Porque no ha cambiado su naturaleza. Están produciendo el mismo fruto de siempre, lo único que ahora están engañados pensando que han nacido de nuevo. Estos son los que están en peor decepción, porque mira lo que dice Juan. Y dice, ¿verdad? El que lo conoce, ¿verdad? Y el que dice, yo lo conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. ¿Están viendo eso? Vaya conmigo, por favor, a Mateo capítulo 7, versículo 21. No todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos. Así que Cristo, ¿quién va a entrar al cielo? Si no, todo el mundo que te dice Señor no va a poder entrar, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Es decir, que no solamente confesar, sino confesar y hacer. ¿Por qué es importante hacer? Porque hay un intercambio. Es decir, tú has dado tu vida por la vida de Dios. ¿Estás viendo eso? Y dice aquí, pero muchos me dirán, no un poquito, no unos cuantos, muchos. Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre echamos fuera el demonio, en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces le declaré, no te conozco. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Déjeme leerle lo siguiente. De una versión en inglés. Cuando venga el día del juicio, todos digan día del juicio.
Muchos me dirán, Señor, Señor, hablamos el mensaje tuyo. Por tu nombre sacamos demonios e hicimos milagros. Y yo le diré a ellos, no te conocí. En el año 1980, al final de la década, Dios me dio una visión espiritual que nunca voy a olvidar. En esta visión era un grupo tan grande de gente, una multitud que no podías ver el fin. Es como el evangelista Reinhard Bonk, que casi nunca ves el final de la multitud. Y esas personas habían estado en la puerta del cielo y estaban esperando que que Cristo le iba a decir, entren al reino de Dios. Y en vez de escuchar la palabra, apártate, no te conozco. Todas esas personas confesaron a Cristo como su Señor. Todos lo confesaron como su Salvador. Sus iglesias hicieron milagros en su nombre, algunas sacaron demonios en nombre de Cristo. Y lo que Dios me dejó ver fue el terror que tenían los rostros de esas personas, porque realmente creían que eran salvos, cuando en realidad no lo eran. No puedo imaginarme algo más horrible en mi vida. Y ahí mismo dije, Dios, yo voy a alcanzar a esas personas que piensan que son salvos, pero no lo son. Y tú vas a ver a Cristo haciendo esto. Tú ves a Cristo hablando a la iglesia en el libro de Apocalipsis. Tú piensas que estás vivo, que eres bendecido, que estás rico, pero realmente eres miserable y estás desnudo. Él tuvo que mostrarle su condición antes de sacarlo de esa condición. ¿Entiendes lo que digo? Si no le muestras a las personas que realmente están perdidos. Es como mi amigo, como que te compartí, que fue al infierno, ¿verdad? En su historia. Él realmente pensaba que era cristiano, pero un día se dio cuenta que no lo era. Y si seguimos predicando mensajitos buenos para la gente solamente, no hay nada malo con predicar un mensaje que levante y anime a las personas. Pero si es todo lo que tú predicas, vamos a tener impostores. Vamos a tener gente engañada. Porque Pablo dice, la única manera de presentar a la gente santa delante de Cristo es advertirle y enseñarles. Estamos bien con las enseñanzas, pero no queremos oír las advertencias. No me digas que hay un infierno, ni siquiera me lo digas. Que tengo que rendir mi vida completa a Cristo. Me gusta mi estilo de vida, pero quiero ir al cielo también. Así que dame una cristiandad que me da mi estilo de vida, que me da el cielo y también lo que yo quiero. Eso es lo que yo quiero, así que predícame, predicador. Porque hay presión. Y eso es lo que dice Pablo, que en los últimos días gente va a buscar maestros que le van a dar el qué. Lo que sus oídos desean oír, es decir, le van a decir lo que la gente quiere oír. Y ahora hoy día muchos predicadores se encuentran realmente en una lucha porque sus iglesias están creciendo predicando mensajes positivos. Pero ¿qué sucede? Hay gente que vive de este modo y de esta forma y no viven una vida rendida a Cristo. Pero, ¿sabes? Si predican eso, la gente se va a ir, porque de la manera que le dimos a luz, tenemos que mantenerlo. Si lo trajiste con un mensaje comprometido, vas a tener que mantenerlo con un mensaje erróneo. Entonces, ¿qué sucede? Si tú lo pierdes, lo que vas a tener es mucha gente ofendida. Si tú predicas acerca de la puerta estrecha, la gente se va a ofender. Hey, ¿por qué no me dijiste esto antes de que yo me metí en esto? Yo no sé tú, pero me gusta el vendedor honesto. El vendedor me dice, es una casa buena, pero déjame decirte. La casa tiene un problema aquí y allá. Han tenido problemas con esto y lo otro. ¿Y sabes qué? No me importa esto, no me importa aquello, porque me gusta la casa. Compras la casa y te sientes bien porque sabes ya lo que ibas a comprar. ¿Entiendes? Pero alguien te dice, no, la casa es perfecta. Y luego comienza a tener problemas aquí, problemas allá, problemas acá. Te disgusta con la persona que te la vendió. ¿Por qué? Porque no te dijo la verdad. Y es por eso que cada vez que Cristo comparte el evangelio, le dice a la gente, hey, la verdad, tienes que tomar tu cruz y seguirme cada día. Se lo dice vez tras vez, hay un precio que pagar para seguirme. No queremos gente engañada. Yo quiero que la gente sepa la verdad de nuestra generación para cuando estén delante de Cristo no tengan sorpresas. A la gente que le predicamos queremos que sea dicho, bien hecho, buen siervo fiel. Entra en el gozo de tu Señor. Te voy a mostrar en las lecciones siguientes cómo habían personas que se fueron de los pies de Cristo porque lo que Él le dijo era algo muy fuerte. Pero por lo menos sabían la verdad. Amén. ¿Recibieron algo de Dios en esta noche? Get some out of this tonight? Amén. En la hora número 4, John nos habla de la importancia de creer lo que leemos en las Escrituras en vez de buscar en las Escrituras lo que ya creemos. Y él habla acerca de que si nuestro nombre puede ser borrado del libro de la vida. Y lo que el apóstol Pablo quiso decir cuando dice que en los tiempos postreros algunos se irán de la fe. Esto y mucho más en la hora número 4.
la apostasía.